Creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que casi todo el mundo piensa que el final de Juego de Tronos fue una basura, mancillando de mala manera con sus dos últimas temporadas el brillante desarrollo logrado en sus 6 temporadas anteriores, y es una lástima, ya que pocas series han presentado una trama tan colosal con un enorme abanico de personajes ricos y complejos que evolucionaban con el transcurso de los eventos, alejados del maniqueísmo de buenos y malos puros típicos de Star Wars. Bueno, salvo cierto personaje el cual no aprende aunque le maten y vuelva a la vida. You know nothing, Jon Snow. 2 temporadas finales que cerraron de forma apresurada y con poca coherencia tramas que llevaban cociéndose a fuego lento durante 6 temporadas, cargándose una serie que pese a ser de fantasía era cruda y realista. Sé que parece contradictorio decir eso de una serie con dragones y hordas salidas de Frozen, pero pese a mantener elementos propios de cuento de hadas y de fantasía, está muy lejos de ser una fábula. Las luchas de poder, traiciones y alianzas no son para nada alejadas de la historia. De hecho, Juego de Tronos toma de inspiración de la Guerra de las Dos Rosas, una guerra civil entre dos fracciones pretendientes al trono de Inglaterra durante el final de la Baja Edad Media. Los dragones y los zombies se incorporan a la lógica de la serie. De la misma manera que es preferible sobornar a los vasallos del enemigo al que no puedes vencer en batalla para que lo maten por ti, en lugar de seguir perdiendo la guerra como sucede en la Boda Roja, nadie va a enfrentarse frontal y abiertamente a los dragones de Daenerys, siendo estos capaces de quemar un ejército entero, sino que intentará matarlos por sorpresa en algún momento de debilidad. En esta serie no hay héroes salvadores que derroten a un dragón con su espada en mano como si fuera un cuento de fantasía. Todo este desarrollo y lógica fue echado a perder en las 2 últimas temporadas. Por ejemplo, ¿qué coherencia tiene ordenar una carga frontal de caballería en la oscuridad contra un ejército de muertos vivientes a los que no pueden ver y que son ampliamente superiores en número, menos aún cuando todo soldado muerto resucita y pasa a las filas enemigas? Una serie en la que hasta entonces cualquier error de cálculo de cualquiera de los personajes, sean protagonistas o no, podían hacer que estos muriesen en el acto, como cuando la montaña mata a Oberyn Martell. Esta misma serie le perdona la vida a todos los protagonistas durante la batalla contra el Señor de la Noche en Invernalia, cuando estos están rodeados de enemigos y no tienen posibilidad alguna de sobrevivir. Las mismas prisas por acabar la serie que volvieron mágicamente loca a Daenerys, quemando desembarco del rey de un capítulo a otro, cargándose todo el arco de un personaje salvador casi mesiánico, en un cierre más preocupado por sorprender al espectador que en ser coherente, sin entender precisamente que todos los giros de guión anteriores habían sido lógicos con los personajes y tramas presentados. Y ya lo de coronar rey a Bran Stark prefiero ni comentarlo. Tras el final de esta serie no quería saber nada más respecto a las adaptaciones de los libros de George R. Martin en televisión, menos aún si se trata de una continuación directa de Juego de Tronos. Cuando anunciaron este spin-off basado en el mismo universo que Juego de Tronos, la verdad es que no tenía ningún interés. De hecho, la serie que esperaba con cierta ilusión y que se ha estrenado en fechas parecidas será la de los Anillos del Poder. Creo que ya he dejado claro que me parece. No he podido ver más allá de los 4 primeros capítulos porque considero que existen otras formas de tortura bastante más placenteras. Pero bueno, volviendo al tema, decidí empezar House of the Dragon porque hasta el comienzo de la decadencia de Juego de Tronos era una de mis series favoritas, y por ello consideraba que se merece una oportunidad. No me esperaba que fuera gran cosa, y cómo me alegro de haberme equivocado. La introducción nos sitúa 200 años antes del final de Juego de Tronos, presentando un problema dinástico en la casa Targaryen, que si bien no está en su apogeo aún no ha entrado en declive, con un gobierno de un rey pusilánime que es precisamente mal rey porque es una buena persona. Viserys Targaryen es un monarca que odia el conflicto, y pretende gobernar satisfaciendo a todo el mundo, lo cual es incompatible con ser rey, pero a su vez es un hombre de estado que antepone el bienestar general y el de su reino al suyo propio, entrando muchas veces en decisiones contradictorias precisamente por eso. Los primeros capítulos de la serie sirven de introducción a lo que será una tragedia familiar al más puro estilo Shakespeare. Rhaenyra, la primogénita del rey, es una mujer rebelde que no acepta su destino de ser dada como esposa a un noble a cambio de una alianza. Es precisamente un fatal destino el que la pone como heredera al trono de su padre, al morir su madre en el parto de su hermano y este al poco de nacer. El otro personaje principal de la serie, Alicent Hightower, es la mejor amiga de Rhaenyra, la cual en el fondo comparte todos los deseos de libertad de este, pero a diferencia de su mejor amiga, se pliega ante los deseos de Otto Hightower, uno de los hombres más poderosos del reino y su padre, aceptando su papel de peón en el Juego de Tronos, recibiendo la orden directa de su padre de aprovechar el duelo de Rey Viserys para que a la vez que le consuela intente seducirle y lograrse su esposa en contra de sus propios deseos. Esta es la raíz de la que será el conflicto principal de la serie, la sucesión en el trono de hierro a la muerte del rey Viserys entre los hijos que tendrá Alicent con él y Rhaenyra, un conflicto que no se revela hasta mitad de temporada. Hasta entonces, el peso del antagonista recae en uno de mis personajes favoritos de esta serie, Daemon. Daemon es el hermano del rey Viserys y tío de Rhaenyra, un hombre difícilmente definible más allá de ser ambicioso, ya que es pura contradicción. En los primeros compases de la temporada se postula a sí mismo como pretendiente al trono de su hermano y rival, ya que pretende recuperar el título
título de heredero al trono que precisamente le quita en favor de Rhaenyra, haciéndose valer entre las casas nobiliarias del reino, participando en un conflicto con unos piratas que ahogan el comercio del reino sin el apoyo ni consentimiento de su hermano, llegando hasta tal punto que pone en riesgo su vida para ganar un conflicto que estaba perdiendo para no tener que aceptar la ayuda militar de su hermano por puro orgullo. De hecho, es en la guerra contra los piratas donde la serie nos da una de mis secuencias favoritas. Daemon ataca la base de los piratas a lomos de su dragón, mientras en el suelo uno de sus soldados hecho prisionero le vitorea y pide ayuda, solo para que pocos instantes después el dragón de Daemon aterriza aplastándole, dejando claro que en el Juego de Tronos las clases bajas no importan. El personaje de Daemon es uno por el que la serie quiere que tengamos empatía, disociando todos los actos malos y deprobables que hace con una ejecución de sus secuencias bastante ambigua, para precisamente evitar que se le odie. Siguiendo con Rhaenyra, esta aprovecha la culpabilidad de su padre respecto a la muerte de su madre para manipularla y lograr ser nombrada la heredera, manteniendo su estatus en todo momento pese a que su padre tenga nuevos hijos varones. Rhaenyra es rebelde con las obligaciones que tiene una mujer de la nobleza de la época feudal, negándose a ser casada con nadie y explorando su sexualidad fuera del matrimonio, lo que a la larga comprendería los problemas de legitimidad y sucesión que le traerá, ya que todo esto ocurre cuando solo es una adolescente. Este comportamiento de Rhaenyra es el que hará que Alicent se enemiste con ella, rompiendo su amistad. Tiene envidia de ver cómo su amiga hace lo que quiere sin consecuencia alguna, ya que su padre Rey la protege por amor y culpabilidad, creando un odio y recelo contra ella, ya que Alicent es desdichada cumpliendo una por una todas sus obligaciones en un matrimonio puramente político, y que no tiene más propósito que el de reforzar la posición de su casa. No he hecho más que lo que se esperaba de mí, mientras tú obrabas a tu antojo. ¡Alicent, suéltala! En la transformación de Alicent y su pérdida de inocencia, la serie nos presenta a Larys Strong, el cual sería, salvando las distancias, el homólogo de Meñique, un hombre despiadado, retorcido y depravado que se obsesiona con Alicent, un personaje clave que tiene pinta que ganar cada vez más importancia con cada temporada que pase. Es precisamente la subtrama de exploración de Rhaenyra donde se define también a Daemon. Este, manteniendo un pulso con su hermano, decide corromper a su sobrina seduciéndola solo para darse cuenta que realmente la quiere y desea hacer las cosas bien con ella, mostrando las contradicciones de un personaje al que no le importa matar a su esposa de ese momento, los cuales se odian y solo están unidos por un matrimonio puramente político. Rhaenyra finalmente se casa con su primo Lyonor Velaryon. El asunto es que los hijos del matrimonio no se parecen al padre y sí sospechosamente a un caballero de la reina, Harwin Strong, el cual es el hermano de Larys, lo que es un secreto a voces en la corte recibido con oídos sordos por parte del rey, el cual no permite que se cuestione la legitimidad de sus nietos pese a que es conocido por todos. A partir de aquí la serie escala para preparar el terreno a la que será una guerra civil entre pretendientes y familiares. Larys manda matar a su propio padre y hermanos por Alicent, los cuales serán aliados del rey y apoyan el derecho al trono de Rhaenyra. Como reacción a esto, Rhaenyra decide casarse con su tío Daemon para contrarrestar el poder creciente de su rival, fingiendo la muerte de su marido para poder librarse de sus votos y poder volver a casarse. En paralelo, los hijos de ambas también empiezan a odiarse entre ellos, con bullying y pérdidas de ojos de por medio, dejando claro que el conflicto no tiene marcha atrás. Con la muerte del rey Viserys, Otto Hightower lidera un golpe de estado para nombrar a su nieto rey, aprovechando que Rhaenyra no está en la capital y aún no se ha enterado de la muerte de su padre. Rhaenyra, pese a su ambición, mantiene el sentido de estado de su padre e intenta evitar la guerra, aunque no antes y reforzar su posición buscando el apoyo de las demás casas nobles, y es aquí donde ocurre el punto de no retorno en el conflicto. Rhaenyra envía a sus hijos como diplomático. Al mayor lo envía a la casa Stark, mientras el menor a la casa Baratheon. Este hijo menor es el que previamente le había quitado un ojo a uno de los hijos de Alicent, encontrándoselo precisamente en el gran salón de la casa a la que va a pedir apoyo. El tuerto aprovecha para intentar vengarse en el acto, pero la cabeza de la casa Baratheon lo impide. Es durante la huida del hijo de Rhaenyra a lomos de su dragón cuando el tuerto ataca con una bestia mucho más imponente y pasa esto. Con el hijo de Rhaenyra muere toda la esperanza por una resolución pacífica del conflicto, y queda claro que con el comienzo de la siguiente temporada también empezará la guerra. La primera temporada de House of the Dragon, al igual que la primera de Juego de Tronos, sirve de introducción al conflicto por quién se sentará en el trono de hierro, solo que en lugar de plantear una guerra entre muchos pretendientes, esta solo tiene dos bandos, los cuales son de la misma familia. Y es que eso es lo que es House of the Dragon, una tragedia familiar provocada por un buen hombre que nunca debió ser rey. Todo este conflicto es indirectamente responsabilidad suya, aunque de manera no intencional. Cuando su mujer muere, Viserys está devastado por la pena y no quiere tener otra esposa, pero es por su deber como rey de asegurar la sucesión que lo hace, además de para dar ejemplo a su hija, la cual tampoco quería casarse, aunque es aquí donde comete su primer error, pues no elige a Alicent como su futura esposa porque esta sea la mejor manera de asegurar la estabilidad del reino, sino porque se encapricha con ella. De hecho, tiene la opción de casarse con la hija de una familia noble poderosa, la cual traería una mayor estabilidad al reino, y la rechaza. Algunos argumentan que la rechaza porque solo tiene 12 años, y ojalá fuera así, ya que Alicent en ese momento no es mucho mayor que ella, pero ya sabéis, medievo y ese tipo de cosas. El matrimonio con Alicent es un error, porque es nublado por su deseo y no por el mismo sentido de estado que ha regido muchas de sus decisiones, pero aquí entra en conflicto con su personalidad bonachona y complaciente. Viserys obliga a jurar a todos los nobles lealtad a Rhaenyra como futura reina y la mantiene como su sucesora pese a tener hijos varones, los cuales a su vez son nietos de Otto Hightower, una de las casas más poderosas del reino, lo cual augura un conflicto inevitable si mantiene la sucesión. Aún así es lo suficientemente ingenuo para creer que este status quo puede funcionar solo por buena voluntad. De todas maneras, su personaje tiene un buen final. Durante toda la serie, tanto su hermano, hija, mujer y mano derecha le han tomado la medida manipulándole en todo lo que han querido. Viserys
Viserys obtiene una enfermedad crónica que le va debilitando poco a poco, la cual, irónicamente, es una infección que contrae al pincharse cuando se sienta en el trono de hierro. Una clara analogía de que no está hecho para ser rey. Y pese a todo, en su momento de mayor debilidad y sufrimiento, da un paso al frente para intentar impedir que el conflicto escale ayudando a su hija, ganándose en el proceso el respeto de su hermano, el cual nunca le había considerado un rey digno y al que desafiaba abiertamente en cada ocasión que tenía. Y si hay una escena que resume toda la temporada es el de la última cena de la familia del rey Viserys, donde este, sabiéndose moribundo, desea que ambas ramas de su familia hagan las paces, y estos, aun sabiendo que es imposible, le siguen la pantomima para que muera al gusto. Además, como en toda buena tragedia, los puntos de no retorno antes del desastre total se cruzan de manera involuntaria. En el último capítulo de la temporada, la serie nos muestra con el sufrimiento de Rhaenyra durante su aborto natural, la conexión del dragón con su jinete, sufriendo la bestia las mismas emociones y sensaciones que ella. Esto prepara al espectador para la muerte del hijo de Rhaenyra, ya que es un acto involuntario. Durante la persecución, los dragones de ambos ignoran las órdenes de sus jinetes porque se dejan llevar precisamente por las emociones de los mismos. El tuerto en ningún momento quiere matar al hijo de Rhaenyra, pero es su furia y ansias de venganza mostradas momentos antes en la sala del señor de la casa Baratheon la que condiciona la agresividad de su dragón, haciendo que este mate al hijo de Rhaenyra pese a ir en contra de sus órdenes. House of the Dragon repite gran parte de la fórmula que hizo la obra original un éxito. Quizás en algunos momentos peca de poco desarrollo ya que abusa de los saltos temporales y pide que se presuponga lo que ha pasado en los últimos 20 años, sintiéndose algunos eventos muy acelerados. Es una serie de alta calidad en la que cada escena y cada actuación está cuidada con el mínimo detalle, y la banda sonora no es menos, heredando gran parte de los temas de Juego de Tronos como la intro y añadiendo unos nuevos. Una serie que desde su introducción mostrando cómo la sangre fluye por el árbol genealógico de los Targaryen promete enseñarnos su declive y caída que vimos al principio de Juego de Tronos. Él sabía la triste verdad. Lo único que podía acabar con la Casa del Dragón era ella misma.